días, familia, qué gusto estar con ustedes una mañana más. Hoy es el jueves 11 de junio del año 2026 y estamos aquí reunidos una vez más como solemos hacerlo todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana en punto para leer juntos la palabra del Señor. Y esa hora son las 6 de la mañana en punto. Le doy la más cordial bienvenida a todos los que ya están llegando en ambas plataformas donde transmito en vivo. Me refiero a YouTube, me refiero a Facebook. Bienvenidos, qué bueno que ya están aquí. También le doy la más cordial bienvenida a todos los que van a ver y escuchar esta transmisión en diferido a lo largo del día y a lo largo de los días. Bienvenidos también. Y también saludo con cariño a todos los que van a escuchar esta transmisión en el formato de audio solamente, en el podcast, a través de Spotify y a través de YouTube. A todos ustedes, amados, les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco su compañía. Qué bueno que ya están aquí. Vamos a hacer una oración y luego leemos el capítulo 16 de Jeremías. Oramos y luego leemos. Señor, queremos darte gracias esta mañana por tus bendiciones que son demasiadas, son inmensas, van más allá de lo que nosotros podemos estar conscientes muchas veces. Estamos aquí reunidos aprovechando una de esas bendiciones, el leer tu palabra en comunidad. Queremos, Señor, abrir el corazón para recibir lo que tú nos quieres mostrar. Queremos ser desafiados por tu palabra, impulsados por ella, ¿por qué no decirlo, confrontados por ella? Habla en nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Pues vamos a empezar tomando un traguito de café para irnos entonando y luego seguimos. Abra su Biblia entonces en Jeremías capítulo 16 y aprovecho para decirle que sacamos el mayor beneficio de la lectura teniendo la Biblia abierta en físico para poder observar ahí mismo visualmente lo que estamos leyendo, para poder marcar ahí mismo en la Biblia lo que nos llama la atención y teniendo un cuadernito ahí a un lado para anotar los conceptos que vamos aprendiendo. Vamos a leer entonces Jeremías capítulo 16. Dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Porque así ha dicho Jehová: No entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿Por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra, o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás: Porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Porque he aquí que vosotros camináis, cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido,
y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán, por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Muy bien, estos son los 21 versículos del capítulo 16 de Jeremías. Mi pregunta habitual es si hubo algo que les llamó la atención, para que me lo dejen saber escribiéndomelo en un comentario, ahí dejándomelo en la parte de abajo. Se los voy a agradecer mucho. A mí me gusta mucho leer sus comentarios después, más adelantito. Así que si algo te llamó la atención, si algo te impactó de este capítulo, escríbemelo, ponlo ahí en la parte de abajo, te lo voy a agradecer muchísimo. Quiero darle la bienvenida a todos los que fueron llegando durante la lectura. Qué bueno que ya están aquí, bienvenidos. Y ya que estamos todos reunidos, quiero pedirles de favor, si hubiera alguien que todavía no le da me gusta, que todavía no le dé like a esta transmisión, te invito a que lo hagas, porque el like, el me gusta, ayuda a la transmisión para que sea difundida, para que llegue a más personas. Número 2, quiero invitarles también que si hubiera alguien que aún no se ha suscrito al canal de YouTube o aún no le ha dado like al canal de Facebook, lo hagan para que sigamos creciendo. En Facebook ya estamos muy cerquita de llegar a los 8,000. Ayúdame a llegar a 8,000 seguidores. Así que si aún no le has dado like al canal, dale like, te lo voy a agradecer muchísimo. Número 3, quiero invitarles que si algo les llama la atención en la medida que esta lectura se va desarrollando, me dejes un comentario, te lo voy a agradecer muchísimo. También agrégame desde dónde me ves. Me encanta darme cuenta hasta dónde estamos llegando. Y por último, quiero invitarles a compartir esta lectura con otros para que más personas puedan beneficiarse de leer la Biblia y que podamos tener más lectura de la Biblia en redes sociales. ¿Sale? Se los voy a agradecer mucho. Un poquito más de café y seguimos. Fíjense que alguien me dejó un comentario ayer en YouTube, no de la lectura de ayer, de capítulos anteriores. Y la persona decía que se le hace como que leemos mucho la Biblia, es decir, leemos el capítulo al principio y luego lo volvemos a leer cuando vamos explicando parte por parte y luego lo volvemos a leer por lo menos los fragmentos de las aplicaciones cuando sacamos las 3 lecciones de al final. Entonces a esa persona le parecía que era como muy redundante, como darle vueltas a lo mismo. ¿Qué piensan ustedes? Déjenmelo saber en un comentario en la parte de abajo, si a lo mejor podríamos modificar un poquito el cómo lo estamos haciendo. Se los voy a agradecer. Bueno, vamos a ir a el análisis verso a verso de este capítulo. Y primero que nada les quiero contar que le puse a la lectura de hoy coyuntura histórica. Ahorita lo vamos a explicar. Este capítulo 16 de Jeremías continúa con el mismo tono de juicio y destrucción del reino de Judá a causa de sus pecados. Es el mismo asunto, se está anunciando el mismo evento, es la misma denuncia, etc. Sin embargo, en este capítulo también podemos ver algunas situaciones muy específicas que competen a la persona y al futuro de Jeremías.
Y estas situaciones personales de Jeremías, pues están en relación a la coyuntura histórica que le tocó vivir. Precisamente por eso le puse a la lectura de hoy coyuntura histórica. ¿Cómo enfrentó Jeremías esa coyuntura histórica que le tocó? Más o menos de eso vamos a hablar en el capítulo de hoy. El capítulo inicia así, dice versículos 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Entonces este capítulo inicia con una indicación muy fuerte y muy radical en relación a Jeremías y a su posibilidad de tener familia. Dios le está diciendo, Jeremías, tú no te puedes casar, Jeremías, tú no tendrás hijos. Ahora, esta declaración o este mandamiento o esta indicación, pues nos podría parecer totalmente autoritaria, nos podría parecer cruel, nos podría parecer radical. A ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios no quiere que Jeremías se case? Si está bien chilo tener familias, casarte, tener hijos, ¿por qué? ¿Por qué se lo está prohibiendo Dios a él? Bueno, tiene todo el sentido cuando lo vemos desde la perspectiva de la coyuntura histórica que le iba a tocar vivir. No era lo más conveniente para Jeremías casarse y tener hijos debido a las circunstancias que estaban a punto de acontecer en el país. ¿Por qué no podía casarse y tener hijos Jeremías? Pues por lo que venía. Fíjate lo que dice los versículos 3 y 4. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres y de los que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. A ver, ¿qué les va a pasar? De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, es decir, no los van a enterrar y nadie va a llorar por ellos. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. O sea, si tú no quieres, Jeremías, que tus hijos estén expuestos a esta posibilidad, entonces lo más conveniente es que no te cases ni tengas hijos. Tener hijos y familia para Jeremías hubiera sido un sufrimiento enorme, dada la coyuntura histórica que le tocó vivir. Amados, de momento, Dios puede parecer muy cruel, dadas las cosas que no nos concede, dadas las cosas que no nos permite, dadas las cosas que Dios nos pide que no hagamos. Para nosotros puede sonar muy cruel de momento y podemos sentir como que, pero ¿por qué Dios está haciendo eso? ¿Cuál es la razón por la cual Dios está pidiendo semejante cosa? Bueno, de momento puede parecer muy cruel, pero con un poquito de perspectiva, entonces podemos comprobar que aun cuando Dios decida no darnos algo, es una muestra de su misericordia y de su favor para con nosotros. Y luego viene una indicación muy precisa y muy fuerte para Jeremías. Dice, porque así ha dicho Jehová. Aquí viene la segunda indicación, la segunda orden que le da. No entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades, obviamente, también las he quitado. Ahora, aparte de que se le había prohibido no casarse, o más bien casarse y tener hijos, ahora se le está prohibiendo a Jeremías ir a velorios. No puedes ir a velorios. Se le prohibió dar el pésame, se le prohibió pasar a consolar a las familias en su duelo, como señal profética de que Dios había quitado la paz del país, la misericordia y las piedades. Dios había quitado todo eso y como una señal profética era, no vayas a consolar. Es una manera de hacerle saber que yo no estoy consolando a este pueblo ya más. Ahora, qué fuerte es considerar que aquellas ciudades y naciones donde ya no hay paz, por ejemplo, lo que está pasando en algunos lugares de México, a lo mejor sea quizá porque Dios retiró esa paz, según lo que aprendemos en este capítulo, según cómo lo observamos aquí. Luego de esto, de que Dios le dice a Jeremías, no vayas a los velorios, no vayas a consolar en las casas a las familias que están pasando por tristeza.
Luego viene una ampliación del decreto de juicio sobre ellos. Es ampliar lo que ya se dijo de una manera concreta, ahora se empieza a decir de una manera detallada. Dice versículos 6 al 7, morirán en esta tierra grandes y pequeños. No se enterrarán ni los plañirán, es decir, no llorarán por ellos. Ni se rasgarán ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos. Está hablando pues de el clásico velorio donde te reúnes a comer y estás con la familia y comes ahí. Bueno, eso no va a pasar. Ni les darán a beber vaso de consolación por su padre o por su madre. Y luego de la orden de no ir a velorios viene otra prohibición. Versículos 8 y 9. Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo, toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Entonces ahora le está prohibiendo ir a fiestas. Van 3 prohibiciones. Número 1, no te cases ni tengas hijos. Número 2, no vas a ir a los velorios. Número 3, no vas a ir a fiestas. Y ante esto, uno debe preguntarse, ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios retiró su paz y su misericordia y su piedad y toda manifestación de gozo y de alegría? ¿Por qué? Bueno, de hecho Dios prevé que va a venir esta pregunta, a ver por qué está pasando todo esto. Dice el verso 10, y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿y por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? O sea, ¿por qué razón este anuncio tan horrible? Ahora, amados, cuando yo estaba leyendo esto, me llamó muchísimo la atención cómo el pecador puede estar practicando el pecado y no considerar que sus pecados traen consecuencias. Ellos están preguntando, ¿pero por qué Dios está anunciando este mal contra nosotros? Estaban pecando, estaban haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios y todavía se están preguntando por qué Dios está anunciando todo este mal. Ellos no consideran que sus pecados traen consecuencias. Para mí, esta es una señal de que el entendimiento ya está entenebrecido. Esta es una señal de que la conciencia ya está cauterizada, porque no disciernen que sus actos son malos. Esto sucede cuando ya se ha normalizado el pecado, cuando ya se ve como normal ciertas cosas que antes eran escandalosas. Yo me acuerdo cuando mucha gente, o cuando en el pasado más bien dicho, la gente que practicaba ciertas cosas se escondía para hacerlo. Se escondían para hacerlo. Estaban haciendo cosas que sabían que no eran bien vistas, se escondían para hacerlo. Hoy lo presumen. Hoy hasta hay el mes del orgullo, ¿verdad? Porque ahora ya no nos escondemos, ahora lo publicamos y al rato que venga el juicio van a decir, pero ¿por qué Dios es tan malo y tan cruel? Es exactamente lo mismo que está pasando aquí. Bueno, así estaban en Judá. Por eso preguntaron, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? Pues qué maldad es la nuestra, pues, o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios. Yo diría, hey, ¿todavía lo preguntas? Ayer estábamos leyendo todos los pecados que Manasés instituyó dentro del país. Esas situaciones se conservaban todavía en el tiempo de Jeremías. Y la respuesta de Dios no se hizo esperar ante esa pregunta. En los versículos 11 al 13 viene lo que Dios responde a aquellos que se preguntan, ¿pero por qué? Bueno, aquí viene la respuesta. Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y si alguien dijera, ¿y qué culpa tengo yo de lo que hizo mi papá? ¿Por qué tengo que pagar yo las consecuencias de mi papá? Bueno, verso 12, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. O sea, sus papás la regaron horrible y ustedes la están regando peor.
Porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. O sea, lo que se imaginan en su maldad pecaminosa, eso lo hacen. Y dice, no oyéndome a mí, no escuchan mi palabra, escuchan la perversidad de su corazón para hacer todo aquello malo que se imaginan. Versículo 13, por tanto, yo os arrojaré de esta tierra, a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Amados, Israel había hecho lo malo, pero sus descendientes hicieron peor. Lo repito, Israel había hecho lo malo, pero sus descendientes lo hicieron peor. Sin embargo, aún y con todo esto, Dios da una muestra de su misericordia y les promete restauración. Versículos 14 y 15 dice, no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. ¿Qué es lo que está anunciando Dios aquí? Restauración. Dios está anunciando que iban a regresar a su territorio. Pero esta restauración vendría después de que hayan sido castigados. Dice versículos 16 al 18. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por todas las cavernas de los peñascos, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Entonces, aquí podemos notar que el pecado de una nación contamina esa tierra y luego Dios castiga esa tierra. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Las naciones, amados, son responsables de cuidar la tierra que se les ha asignado y al no cuidarla pueden perderla. Y alguien pudiera pensar, bueno, pues los israelitas que perdieron su tierra, a ver, ¿acaso México no ha perdido territorio? ¿Acaso México no ha perdido territorio? Claro que sí. Entonces, el pecado de una nación contamina esa tierra y Dios castiga esa tierra. Por lo tanto, las naciones son responsables de cuidar la tierra que se les ha asignado y al no cuidarla podrían perderla. Luego el capítulo termina con una oración de Jeremías. Versículos 19 al 21. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi proceder, y sabrán que mi nombre es Jehová. O sea, a través del castigo iban a aprender, a través del castigo iban a recibir esa gran lección. Y bueno, amados, este sería el análisis verso a verso del capítulo 16 de Jeremías. Definitivamente a Jeremías le tocó atravesar una coyuntura histórica. ¿Cómo la ven? ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo la ven con este análisis? Díganme si les ha servido escuchar la explicación versículo por versículo de este capítulo. ¿Sale? Un traguito más de café y seguimos. Bueno, vamos a ir a contestar la pregunta siguiente. ¿Cómo atravesar una coyuntura histórica? ¿Sale? Primero que nada quiero explicar lo que es una coyuntura histórica. Una coyuntura histórica es un momento específico donde varios factores se juntan y hacen que todo
pueda cambiar de rumbo. Eso es una coyuntura histórica. Por ejemplo, lo que está pasando en Culiacán o lo que está pasando aquí en Sinaloa ahorita es una coyuntura histórica. Las cosas que estamos viviendo ahorita no se habían vivido de esta manera tan dramática y tan horrible como antes. Entonces, es un momento específico de la historia. Varios factores se están juntando y están haciendo que todo vaya a cambiar de rumbo. Eso es lo que está pasando. Entonces, hay personas que están viviendo una coyuntura histórica en este preciso momento. A algunas personas les toca vivir periodos de la historia que son muy estables, que son muy tranquilos, que son muy prósperos. Genial. Pero hay otros a los que les toca vivir coyunturas históricas, tiempos convulsos, como en el caso de Jeremías. Imagínate a la gente que le tocó vivir en Europa en los tiempos de la Primera Guerra Mundial. Imagínate los pobres europeos que les tocó vivir en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Primera, Segunda Guerra Mundial. Imagínate, o sea, son momentos históricos, son coyunturas históricas. De repente nos toca vivir coyunturas históricas. ¿Cómo atravesar por una coyuntura histórica según lo que vemos aquí en este capítulo? Número 1, lo primero que aprendo es, tenemos que ser sensibles a la guianza de Dios. Lo voy a repetir, tenemos que ser sensibles a la guianza de Dios. Amados, escuche bien esto. Dios nos puede guiar en tiempo real. Dios nos puede decir en tiempo real lo que necesitamos hacer. Cuando estamos en un momento donde no sabemos qué hacer o qué decidir de acuerdo a las circunstancias, Dios puede guiarnos en ese momento. Les voy a compartir mi versículo favorito del 2013 para acá. Salmo 32, verso 8. Mi versículo favorito dice, Salmo 32, 8. Te haré entender, te mostraré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amados, no siempre sabemos qué decisión tomar, no siempre sabemos qué es lo mejor que podemos hacer. Entonces, en esos momentos hay que estar sensibles a la guianza de Dios. Cuando tú y yo estamos viviendo una coyuntura histórica, cuando nos toca atravesar por una coyuntura histórica, es crucial poder ser sensibles a cómo Dios nos guía. En el caso de Jeremías, los tiempos que le iban a tocar vivir a él no eran tiempos comunes. Por lo tanto, él no podía vivir una vida común. Jeremías tenía que ser sensible a las indicaciones precisas de Dios para él, porque lo que iba a pasar iba a ser una cosa extraordinaria. Entonces Dios lo dirigió a él de una manera oportuna. Versículos 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. ¿Por qué no? Porque no es conveniente. No sería una buena idea para Jeremías casarse y tener hijos en ese tiempo de la historia que le tocó vivir a él. Iba a venir Babilonia, iba a arrasar con todo, iba a haber mortandad, desgracia, tristeza, iban a pasar muchísimas cosas horribles. Pues la guianza precisa de Dios fue crucial para que Jeremías tomara la mejor decisión que pudo tomar en ese sentido, en ese tiempo. Pues yo no digo que la tomó feliz y contento, pero por lo menos la guianza de Dios le evitó mayores dolores en su vida. Bueno, también nosotros debemos ser sensibles y debemos aprender a ser guiados por Dios de acuerdo al tiempo que nos está tocando vivir, de acuerdo a las circunstancias únicas que nos está tocando vivir. Nuestra vida debe ser dirigida por Dios, sobre todo porque si tomamos decisiones equivocadas en un momento específico, podríamos lamentarlo por el resto de nuestra vida. Bueno, nuestra vida debe ser compatible con el mover de los tiempos. Los tiempos se van moviendo de determinada forma y nosotros tenemos que aprender a leer los tiempos para movernos de acuerdo a ellos. Y para eso es indispensable aprender a discernir cómo Dios nos va guiando. Entonces, ¿cómo sobrevivir? ¿Cómo atravesar una coyuntura histórica? Ser sensibles a la guianza de Dios. A lo mejor tú estás ahorita viviendo un momento muy crucial en tu vida, una coyuntura histórica por muchas situaciones
sé sensible, desarrolla sensibilidad. Toma tiempo para escuchar cómo Dios te guía. Detente a pensar, medita, analiza, piensa y escucha cómo Dios va guiándote para tomar las mejores decisiones. Escucha consejo. En la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces Dios puede guiarte para tomar las mejores decisiones. ¿Sale? Número 2. ¿Cómo atravesar una coyuntura histórica de acuerdo a lo que aprendemos en Jeremías en este capítulo? Segundo lugar, aprender a discernir los tiempos. Amados, no es lo mismo la vida en tiempos de paz que la vida en tiempos de guerra. No es igual. No es lo mismo la vida en tiempos de abundancia y prosperidad que la vida en tiempos de crisis económica. Por lo tanto, cuán importante es aprender a discernir los tiempos. Jeremías estaba viviendo un cambio de era. Por eso dice Jeremías 16, 14 al 15. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Eso ya iba a quedar en el pasado, iba a ser parte de la historia del antiguo Israel, pero viene un cambio de era, viene una nueva etapa. Versículo 15, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras de donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. O sea, a Jeremías le tocó vivir en el puro parteaguas de la historia de su país. Hasta los tiempos de Jeremías, la cosa era recordar cómo Dios los liberó de la esclavitud en Egipto. Bueno, del tiempo de Jeremías para adelante, la cosa iba a ser recordar cómo Dios los restauró del cautiverio babilónico. Eran dos eras totalmente diferentes. Era un cambio de paradigma, era un cambio en la historia, era un cambio total para su país. Porque a lo mejor no te has dado cuenta, pero todo fue diferente para Israel después de Egipto. O sea, tú y yo vemos la historia de Israel, la historia de Abraham, Isaac y Jacob, fue una hasta Egipto, y después de Egipto todo fue diferente, pero también todo fue diferente para Israel de Babilonia para adelante. Tuvieron que reinventar su fe para sobrevivir. No fue lo mismo la experiencia religiosa de los israelitas antes de Babilonia que después de Babilonia. Por ejemplo, ¿qué cosas hubo diferente después de Babilonia en Israel? Número 1, aparecieron las sinagogas. Antes de Babilonia no había sinagogas. El culto constaba de sacrificios en el templo. Bueno, después de Babilonia el culto pasó de los sacrificios en el templo al estudio de la Torá, la oración y la lectura pública. Cambió totalmente la experiencia religiosa. Ya en el tiempo de Jesús todo el tiempo lo vemos predicando en sinagogas. Y al apóstol Pablo lo vemos predicando en sinagogas. Las sinagogas no existían antes de Babilonia. Eso cambió. Número 2, la centralidad de la Torá y los escribas. No existían los escribas antes de Babilonia. El asunto de transcribir la ley y de multiplicarla, de tomarse el tiempo para escribirla, eso cambió después de Babilonia. La gente a partir de Babilonia también tenía más posibilidades de tener algunos rollos de algunos libros. Los escribas se dedicaban a la transcripción de las escrituras. Y también la Torá empezó a tomar un papel central en la vida de la gente. Ya no nada más de los líderes y los gobernantes, pero de la gente. Número 3, fin de la idolatría. Israel fue castigado por su idolatría mediante el exilio babilónico, pues después de Babilonia, Israel se volvió ultra monoteísta. Por esa razón, el hecho de que Jesús se asemejara a Dios cuando decía ciertas cosas, que se hiciera igual a Dios cuando dijera ciertas cosas, cuando decía ciertas cosas, pues eso a los fariseos les volaba la cabeza y se ponían todos bravos porque se volvieron ultra monoteístas.
No entendían, por ejemplo, el concepto de la Trinidad, entonces les costaba demasiado trabajo aceptar a Jesús como Dios. Pero dicho sea de paso, tampoco jamás volvieron a Baal. Número 4, la diáspora y el judaísmo universal. Eso también cambió. Antes de Babilonia, la religión estaba centrada en una tierra, en un templo y en una ley. Después de Babilonia, de hecho, muchos judíos que no regresaron a su tierra todavía conservaban su fe. Ahora eran un pueblo sin tierra, pero que sí tenían ley. No tenían templo, no tenían tierra, pero tenían ley. Entonces el judaísmo se volvió exportable y esto puso las bases para que el cristianismo pudiera correr alrededor del mundo. Número 5. Hubo una nueva angeleología y demonología. En el Antiguo Testamento, la aparición y la mención de ángeles era muy esporádica en comparación con lo que vemos que nos cuenta el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la mención y la presencia o el reconocimiento de ángeles y demonios en el Nuevo Testamento está bien palpable en comparación con cómo lo vemos en el Antiguo Testamento. Se comenta que tuvo que ver con el contacto que tuvo el judaísmo con el zoroastrismo, que es la religión de los persas. Eso influyó en el judaísmo. Número 6. Esperanza mesiánica y apocalíptica. A partir de Babilonia, la esperanza del Mesías y la esperanza del fin de una era se hizo presente y más constante. De hecho, en los tiempos de Jesús ya esperaban pues que se acabara ese tiempo. Por eso la pregunta de los discípulos: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Ellos no esperaban el fin del mundo, ellos esperaban el fin de ese sistema, de esa manera específica de vivir. Entonces, ¿cómo atravesar por una coyuntura histórica? En segundo lugar, hay que aprender a discernir los tiempos. El tiempo que vivió Jeremías fue un tiempo muy único y muy específico. Todo cambió a partir de ahí. Ahora, nuevos tiempos demandan nuevas formas de conducirnos. Por eso hay que discernir los tiempos. Jeremías percibía que venía un cambio y aunque él no lo vivió plenamente, sí lo anunció. Bueno, pues resulta que tú y yo también vivimos un momento muy histórico. Estamos viviendo tiempos de cambio. Está cambiando la economía, están cambiando muchas cosas en la sociedad, está cambiando muchas cosas. Del COVID para acá todo ha estado cambiando de una manera acelerada y más va a cambiar. Bueno, estos tiempos nuevos nos demandan discernir cómo debemos conducirnos como iglesia, cómo debemos conducirnos como hijos de Dios. Antes del COVID no teníamos este tipo de experiencias como la que estamos teniendo ahorita, leyendo la palabra de Dios en redes sociales así de abierto. Bueno, esto lo estamos haciendo ahora porque los tiempos han cambiado y tenemos que ser sensibles para eso. Es una coyuntura histórica. Y número 3 y último, ¿cómo atravesar una coyuntura histórica? Ya dijimos, número 1, hay que ser sensibles a la guianza de Dios. Número 2, hay que aprender a discernir los tiempos. Y número 3, hay que aprender a fortalecernos en Dios. Amados, habrá momentos donde no habrá quien nos venga a fortalecer y animar. Bueno, allí, en esos tiempos donde no va a venir nadie a fortalecernos y animarnos, ahí tenemos que aprender a fortalecernos en Dios directamente, como Jeremías lo tuvo que hacer. Dice Jeremías capítulo 16, verso 19, dice: Oh Jehová, fortaleza mía, fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Entonces Jeremías está reconociendo a Dios como su fortaleza, como su fuerza, número 2, y muy distinto, y número 3, como su refugio en tiempos de aflicción. Son tres figuras: fortaleza, fuerza y refugio.
La fortaleza alude a un lugar de resistencia para el ejército en tiempos de guerra. O sea, tú vas allí a reabastecerte, tú vas ahí a tomar municiones, a conseguir armas, tú vas allí al cuartel, es la fortaleza, el cuartel, ¿no? La fuerza alude a otra cosa, no está hablando de un lugar, está hablando de la resistencia personal ante la aflicción. Y el refugio tiene que ver con un escondite donde tú te sientes seguro del peligro. Son tres figuras diferentes: fortaleza, fuerza y refugio. Bueno, para Jeremías Dios era las tres cosas. Dios era su fortaleza, donde él en tiempos de guerra se reforzaba, se resguardaba para la lucha. Número 2, Dios era su fuerza, lo que le daba resistencia personal ante la aflicción. Y número 3, Dios era su refugio, donde él iba y se escondía cuando se sentía en peligro. Amados, encontrar fuerza, escondernos en la fortaleza y en el refugio que es Dios, son situaciones que se aprenden. Tú y yo tenemos que aprender a fortalecernos en Dios. Tú y yo tenemos que aprender a ir a la fortaleza segura que Dios representa cuando estamos en la lucha y en la batalla. Y tú y yo tenemos que aprender a irnos a esconder, a refugiarnos en Dios cuando estamos pasando por momentos de crisis. Jeremías aprendió a hacer eso en los momentos difíciles de su vida. Qué importante es aprender a resguardarnos en la fortaleza que es Dios en tiempos de guerra. Qué importante es aprender a escondernos en Dios, nuestro refugio, en tiempos peligrosos. Y qué importante es obtener fuerzas directamente de Dios cuando nos sentimos desfallecer. Por eso considero tan importante el curso Vida Cristiana Saludable, porque tienes que saber cómo orar cuando estás en angustia. Tienes que saber cómo obtener alimento de la palabra de Dios cuando estás en angustia. Tienes que saber cómo sobrevivir y subsistir los momentos difíciles de la vida cuando nos toca vivirlos. Y sabes, mucha gente no ha aprendido cómo orar. Todavía ocupan que oren por ellos. No digo que esté mal que alguien ore por ti. Yo necesito que oren por mí todavía, obviamente, también. Pero hay momentos donde yo no voy a esperar que alguien venga a orar por mí. Yo tengo que aprender a orar solo. Qué bueno que estamos aquí tú y yo leyendo la palabra y yo puedo explicarte, pero tiene que llegar el momento en el que tú puedas abrir tu Biblia y comer solo de la palabra de Dios. Es un aprendizaje en el que tú y yo tenemos que entrar. ¿Sale? Jeremías vivió una coyuntura histórica y él tuvo que aprender a vivir en ella. Conclusión. Amados, a Jeremías le tocó vivir una coyuntura histórica. Todo iba a cambiar y a él le había tocado vivir esa transición. ¿Cómo enfrentó Jeremías eso? Número 1, siendo sensible a la guianza de Dios. Número 2, discerniendo los tiempos y aprendiendo a fortalecerse en Dios. Bueno, pues también nosotros estamos viviendo una coyuntura histórica. El mundo está cambiando y se requiere que tú y yo aprendamos a navegar bien por estas aguas procelosas de este tiempo. Qué importante es aprender cómo enfrentar estos momentos difíciles. Vamos a orar. Señor, gracias por tu magnífica palabra, la cual toca todos los temas. Es increíble cuántos temas aborda tu santa palabra y nos ayuda y nos capacita a todos nosotros para enfrentar nuestras vidas tomados de tu mano. Señor, tu palabra nos capacita para enfrentar con fe la vida, para enfrentar con esperanza los tiempos que nos han tocado vivir. Gracias por ella, Señor. Queremos aprender a ser guiados por ti. Queremos aprender a discernir los tiempos que estamos viviendo para tomar las mejores decisiones. Y también, Señor, queremos aprender a fortalecernos en ti.
Señor, y yo aprovecho este tiempo de oración para bendecir a mis hermanos aquí congregados. Te doy gracias por ellos, por su compañía cada día. Te doy gracias por lo que aportan a mi vida con sus comentarios, con su presencia cuando leemos la Biblia juntos aquí. Hoy los bendigo, te pido en el nombre de Jesús que sean fortalecidos y guardados. Te pido que puedan discernir los tiempos, que sean guiados por ti y que encuentren fortaleza en tu maravillosa presencia. Protege a tus hijos de todo mal en estos tiempos difíciles y sosténlos con tu amor y gracia, es mi oración, en el nombre de Jesús. Y todos decimos en voz alta, amén. Muy bien, amados, pues esta es la lectura de hoy. Espero que les haya bendecido tanto como a mí. Gracias por venir, que Dios les bendiga. Nos vemos mañana para cerrar semana y los leo en sus comentarios. Saludos a todos. Bye bye.